para estar siendo grabados, ¿ok? Muy bien, entonces voy a activar mi pantalla, mi cámara, ¿ok? Y yo quiero que ustedes me digan si viene el tablero, ¿ok? Si lo ven, si necesitan que lo aleje un poquito más, si necesitan que lo acerque un poquito más, ustedes me dirán si así se ve mejor. ¿Listo? Quizás así se ve mejor. ¿Ustedes qué me dicen? Sí, profe, sí. Muy bien, entonces resulta que la clase pasada habíamos visto el método del mol o la equivalencia estequiométrica. Y con la equivalencia estequiométrica habíamos visto que nosotros podíamos cuantificar sustancias, podíamos cuantificar o los reactivos que necesitábamos o podíamos cuantificar el producto que se formaba en una reacción. ¿Cierto que sí? Entonces, para recordarlo, solamente para recordarlo, vamos a volver a hacer un ejercicio, ¿ok? Vamos a volver a hacer un ejercicio. Entonces, yo voy a proponer una reacción para recordar cuáles son los pasos que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a cuantificar. Entonces, el ejercicio que yo voy a proponer es el siguiente. Resulta que hay un compuesto, ¿cierto? Hay un compuesto que es a base de flúor, se llama hexaefluoruro de azufre. Y realmente este hexaefluoruro de azufre se utiliza como refrigerante, ¿ok? Entonces, yo voy a proponer una reacción sencilla y con él vamos a hacer diferentes labores. Ok, entonces miren, el hexafluoruro es simplemente incoloro, inodoro y es... ¿Qué me dices? Ah, ya. No, es que no se veía en la pantalla suya ya. Ahora sí. Ah, ok. Entonces vuelvo y repito otra vez. El hexafluoruro de azufre es un compuesto muy estable, es incoloro y inodoro y es como es refrigerante, se utiliza como gas de neveras. ¿Ok? Entonces, la fórmula del hexafluoruro de azufre es la siguiente. SF6, ¿cierto? SF6. Este es el hexafluoruro de azufre. Entonces se llama 6 fluors con azufre, hexafluoruro de azufre. Muy bien. Entonces resulta que para producirlo, las industrias para producirlo, lo que hacen es que reaccionan azufre líquido, es decir, un poco caliente. Creo que tiene el micrófono apagado. Gracias, Manuela. Chicos, cuando a mí se me apaga el micrófono, me avisan porque el micrófono a veces se apaga solo o porque alguien sin querer lo puede apagar, ¿ok? A veces no se dan cuenta y lo apagan, ¿ok? Muy bien, entonces vuelvo a inicio porque no sé desde dónde me escucharon. Entonces es el siguiente. El hexafluoruro de azufre es un refrigerante. Es un refrigerante que es incoloro, inodoro y extremadamente estable y se utiliza como refrigerante de nevera, ¿ok? Entonces las empresas cuando lo necesitan producir, cogen azufre, ustedes han conocido el azufre que es amarillito, es una roca, es un poco sólido, es una roca sólida que es muy, muy débil, que al calentarse, como ustedes lo han visto cuando se calienta, como en los volcanes, ella se vuelve un líquido. Entonces, ¿qué hacen para producirlo? Calientan un poco el azufre y lo reaccionan con flúor, ¿ok? Entonces, la reacción para producir este hexafluoruro es la siguiente. Es azufre líquido, es decir, azufre caliente, ¿ok? Azufre caliente más flúor, que el flúor es gaseoso, es un gas, ¿cierto? Es un gas. Y se produce el hexafluoruro, ¿ok? Y ese es un gas, ¿ok? Es un gas. ¿Ok? Por eso es un gas. Voy a borrar un poquito acá para darle un espacio más grande a la ecuación. El azufre líquido más el flúor en gas que produce hexafluoruro. ¿Listo? Entonces quiero repetirles. Ese es el hexafluoruro, que es este.
Es un gas muy estable, es incoloro, es inodoro, no tiene olor, no tiene... Y como es tan estable, se utiliza en el gas que se coloca a fluir en las neveras, porque es refrigerante. Entonces vamos a estudiar qué haríamos para mirar el método del mol, el método de... Espera un momentico, hoy no va a estar en tu clase. Ok, medio chistoso. Muy bien, entonces eso quiere decir que vamos a hacer la reacción entre el azufre sólido, es decir, un poco caliente, el flúor, para producir un refrigerante que es usado en la industria, sobre todo en la industria de la refrigeración. ¿Ok? Muy bien. Entonces yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer siempre cuando tenemos una reacción? Siempre. Balanceada. Mirar si está balanceada. Muy bien. Es perfecto lo que ustedes dicen. Eso significa, ojo, verificar que cumple con la ley de la conservación de la materia, ¿cierto? Entonces vamos a balancearla. Entonces yo le voy a preguntar, por ejemplo, voy a ayudarme de ustedes y le voy a preguntar, por ejemplo, a Adrián. Adrián, tienes micrófono, ¿cierto? Adrián, vamos a mirar cuántos átomos o cuántos azufres hay en los reactivos y cuántos azufres hay en el producto. Hay 1 y 1. 1 y 1. Está balanceado, ¿cierto que sí? Sí, está balanceado. Y en flúors. En el flúor tenemos 2 en el reactivo y 6 en el producto, o sea que no está balanceado. Exacto, muy bien, gracias Adrián. Entonces le vamos a decir a Alejandra. Alejandra, tiene el micrófono, ¿cierto que sí? Profe, sí, pero se le ve en la pantalla pixeleada, antes no veo bien. Uy, profe, sí, profe, iba a decir, pensé que era demasiado borroso. Venga, miro un momento mi internet, a ver si es... Puede ser mi internet, chicos, puede ser mi internet, voy a mirarlo. No, mi internet está bien. Entonces, miremos a ver. ¿Todos lo ven todos ven la pantalla pixelada? profe, sí, Sí, profe. está muy borrado, profe, no le ve nada. ¿Qué dices? Población. Profe, no le ve nada. Ah, ok. Entonces, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque eso es del internet. Si eso está pasando, sí, o sea, si Pero, realmente... Dime. si de pronto acercas un poco la cámara, ¿no será que mejora un tris? Claro que sí, vamos a ver. ¿Será que así mejora? Ustedes me dirán. Otra vez año. Espera un momentico. Es cuando se mueve la cámara que se empieza a pixelar, pero quieta sí se ve. Así. Profe, yo sí lo veo. Ahí sí se ve ya. ¿Y todos lo ven? Sí. Andrés, ¿tú lo ves? Ese es mejor. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Entonces, como Adrián ya Pero, nos... profe, no se ve la reacción. ¿No se ve la reacción? No, pues yo no la veo. Yo sí la veo. Yo sí la veo. Sí, Tampoco la dele clic en la No se ve la pantalla. reacción. Dele clic en la pantalla. Yo no la veo. Tienen que anclarla. Está anclada. Entonces, ¿saben qué voy a hacer? Voy a oscurecerla un poco porque el marcador está súper bien cargado. No, profe, pero no es eso, sino que la cámara no alcanza a mostrar la parte de arriba. Dele clic a la pantalla, de pronto la tiene acercada. Sí, de pronto tiene sumo algo, porque yo sí veo todo. Pues le estoy dando y nada. Así la tengo bien. Ustedes deben tener la pantalla mía anclada, es decir, denle clic en los 3 punticos suspensivos que tiene mi pantalla y ella se amplía y se ancla. La tenía anclada y no se ve, pero le di desanclar y ya ahora sí se ve. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, bueno, vuelvo y repito. Entonces, el azufre líquido, es decir, un poco caliente, con flúor produce el refrigerante. Ojo que es un refrigerante, un gas refrigerante que se llama hexaefluoruro de azufre. ¿Dónde se utiliza? En la industria de la refrigeración. ¿Dónde se utiliza? En las neveras, sobre todo en las neveras no frost. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Adrián nos ayuda a ver si está balanceada y Santiago y otros compañeros ya me dijeron que no cumple con la ley de la conservación de la materia. Eso quiere decir que tenemos que balancearla. ¿Ok? Entonces,
vuelvo y le pregunto otra vez. Entonces ahora sí le voy a preguntar a mi compañero Emir. Emir, ayúdame. ¿Qué tendríamos que hacer para balancearla? Según el contexto que tenemos ahí. Tenemos que poner F3. Un 3, Sí. ¿cierto? Que multiplique a F. Listo. Y en ese Y momento ahí- ya cumpliría. Sí. Listo. Entonces, después de que ya hemos balanceado, ¿cierto? Que ya Emir nos colaboró. Entonces, Santi, hazme el favor y miremos otra vez si ya está balanceada. Entonces, miremos el azufre. Siempre, siempre hay que mirar. El azufre, ¿está balanceado? Sí, profe, pues sí soy yo. Ah, bueno. Sí, No sí, sabemos cuál Santiago. toca entonces con el apellido, Hernández. ¿Sí? Toca con el apellido o Carmona o Hernández, imagínense. Ok, muy bien. Y yo soy Entonces, Pérez Hernández. tú eres Pérez Hernández, entonces Pérez. Ok, tú, Santi. Entonces, una acá 1. y una acá. ¿Cierto? Entonces, 1 igual 1 está balanceado. Ok, vamos a mirar el flúor, Santiago. Sí. Entonces, ¿cuántos tenemos acá? 3 por 2, 6. 6. Y 6. Muy bien. Entonces, en este momento, ojo que se lo voy a volver a repetir y siempre se los he dicho. En este momento, como ya cumple con la ley de la conservación de la materia, es decir, ya la balanceamos, quiere decir que ya representa la reacción real que ocurre en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, como ya la tenemos balanceada, vamos a aplicar o vamos a encontrar el método del mol o las equivalencias estequiométricas, es decir, las relaciones estequiométricas. Entonces le voy a pedir el favor, Arturo, ¿estás ahí? ¿Cierto que sí? Sí, profe. Muy bien, entonces Arturo, vamos a hacer primero la relación estequiométrica entre el azufre y el flúor, es decir, cuántas moles de azufre reaccionan con cuántas moles de flúor. Listo, profe. Dime. ¿Cuántas de azufre reaccionan? O una. 1, muy bien. ¿Con cuántas de flúor? 6. No, 6 no, porque acuérdate que este numerito ya no entra en la equivalencia estequiométrica. 3. Muy bien, con 3. Eso quiere decir, ojo, eso quiere decir que nosotros podemos tener 2 equivalencias estequiométricas, ¿cierto? Dime la primera. Que una mol Una mol. de azufre Sí. es Reacciona o es equivalentemente estequiométrica. es equivalente estequiométrica a 3. No. ¿Sí? Sí. Ah, sí. A 3 de 3 flúor. moles de flúor. Moles de flúor. Y flúor diatómico. Exacto. Listo. Muy bien. Esa es la primera. Y la segunda, Arturo, ¿cuál sería la segunda? La segunda sería que al revés, que 3 moles Sí. de flúor diatómico Sí. es equivalente, ¿cómo es? ¿El equivalente qué es? Es Estequiométrico equivalentemente estequiométrica. a una mol de azufre. Listo, muy bien, perfecto. Todos lo entendimos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, gracias Arturo. Entonces ahora vamos a decirle a Brian, Brian, ayúdame a hacer la equivalencia estequiométrica entre el flúor y el hexafluoruro, el gas refrigerante. Sería, ¿Me vuelve a explicar esa parte? ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Yo, Alejandra. Alejandra, ¿tú estuviste la clase pasada? Pues estuve una parte. Ok, entonces, sí, es que por eso te pregunto. Entonces, la pregunta es, miremos cómo lo hace Brian, y si ya después de que miremos cómo lo hace Brian, no entiendes, yo te explico con mucho gusto. ¿Listo? Listo, gracias. Ok, Brian, ayúdame. ¿Cómo lo hacemos? sería relación 3-1, ¿no? Exacto, 3 que tiene el flúor, 3 a 1 que, ¿cierto? A un coeficiente, a 1 de coeficiente estequiométrico que tiene el hexafluoruro, el gas. Muy bien. Entonces, ¿cómo serían las relaciones estequiométricas o equivalencias estequiométricas, Brian? 3 moles 3 de moles de flúor diatómico, muy bien.
que son equivalentemente estequiométricas a una mol. De hexafluoruro de azufre. Muy bien, Profe, dime. también se puede decir que 3 moles de flúor diatómico reaccionan para producir Sí. una mol de... Ah, bueno. Sí, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y me gusta más esa forma, porque es de ustedes como ingenieros, como tecnólogos, es de la aplicación. Pero esto es químico, ¿cierto? O sea, la palabra equivalencia estequiométrica es más química, la utiliza más la gente en investigación, la utiliza más la gente en los laboratorios, la utiliza más en producción, que cuando uno lo va a aplicar y realmente va a hacer que eso pase para la industria. Entonces uno dice, ah, es que 3 moles de flúor producen una mol de hexafluoruro de azufre. ¿Listo? Entonces, cualquiera está bien. Brian, me falta una. ¿Cuál es la otra? Una mol de hexafluoruro de azufre Sí, muy bien. es equivalentemente estequiométrica a 3 moles de flúor diatómico. Exactamente. Gracias, Brian. Y si quiero complementar lo que preguntó Santiago, Santiago, aquí podríamos decirlo en esta, una mol de hexafluoruro que se produce cuando 3 moles de flúor reaccionan. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. son muchas formas de hacerlo. Ahora sí, Alejandra, ¿entendiste o lo vuelvo a explicar? Pues sí, profe, yo creo que sí. Sí, es que cuando hacemos los ejercicios lo entendimos. Entonces, Alejandra, ayúdame Profe. tú a hacer... Dime. Lo que pasa es que aquí en el hecho, discúlpame con los compañeros, que muchas personas que en el local le dan como pena preguntarle, pero yo quiero otras que pues me colaboras con otro nuevo ejemplo así igual. Muchas gracias. Pero no hemos terminado con este, Andrés. Primero terminemos con este y hacemos otro. ¿Sí te parece? Primero profe, muchas gracias. Eso sí, primero terminemos con este. Alejandra, como tú estás ahí, ayúdame a hacer la siguiente relación estequiométrica. La siguiente relación, las siguientes equivalencias estequiométricas que podemos encontrar son del azufre al gas, al hexafluoruro. Entonces, dime cómo sería la relación primero, la relación estequiométrica entre ellos. Pues no sería como lo hizo el compañero pues la vez pasada, que se ponen primero, por ejemplo, los 3 de azufre que hayan y el otro no, ¿o cómo es? ¿Cuáles son los 3 de azufre, Alejandra? Profe, es que la reacción se ve hacia arriba, perdón si estoy diciendo incoherencia, sino que prácticamente estoy adivinando porque la reacción se ve como una parte hacia arriba. ¿Hacia arriba? Sí, pues por ejemplo esa S, y ahí adentro hay como un paréntesis o no sé, porque pues se ve muy pixelado, entonces no veo el número exactamente cuál es. No, ahí no hay un número. Es que precisamente no es porque no es un número, sino es el estado. Es una L que dice líquido. Ah, listo. Esto dice líquido, esto dice gas y esto dice gas. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sí. Muy bien. Entonces ya sabes que no es un número. Entonces, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo serían ¿Cuáles compuestos me dijiste? Estos, los que están subrayados, el azufre y el gas? Pues, a ver, pues yo creo que tendría que poner primero una mol de azufre porque pues solo hay uno, ¿no? Sí, una mol de azufre, muy bien. Y 3 de gas, no. Pues, no, o 4, porque acá hay 3 y en el otro pues solo hay uno. No, porque es que no estamos haciendo la relación con el flúor, sino con el gas hexafluoruro. ¿Un mol? Ah, exactamente. Una mol de hexafluoruro de azufre. ¿Listo? Entonces esta es la primera. ¿Y la segunda cómo sería? Ay, profe, pero ayúdeme también. Voltéala. Dale, inviértela. A ver, no, pues sería lo mismo, ¿no? Pero dime cómo es, cómo quedaría. Una mol de... no sé, no me acuerdo cómo se llama el compuesto. Hexafluoruro. Hexafluoruro. Entonces, OSF6. Y una mol de azufre. Listo. Y la relación que yo te pedí desde el principio, ojo, mira, es 1 a 1, porque acá los pusiste. ¿Sí los ves? Sí. 1 a 1. Sí. ¿Ahora sí lo entendiste, Alejandra? Sí, profe. Esa es la mejor forma de entender, Alejandra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora,
ya la tenemos. Lo primero que hicimos, vuelvo y resumo lo que hemos hecho desde que iniciamos la clase. Lo primero que hicimos fue plantear un ejercicio. Lo segundo fue plantear la ecuación química. Lo siguiente fue mirar si cumplía o no cumplía con la ley de la conservación de la materia, y nos dimos cuenta que no. Por lo tanto, lo que había que hacer era balancear. Se balanceó. Luego de que se balanceó, establecimos las equivalencias estequiométricas que hay en la ecuación estequiométrica o la ecuación que representa la reacción real. Eso es lo que hemos hecho en todo el resto de la clase. Ok. Entonces, en este momento, ya vamos a utilizarla para cuantificar algo en la reacción. Es decir, vamos a hacer una aplicación, un ejercicio de aplicación con esta reacción. Entonces, en ese momento, yo vuelvo y les repito que estas ecuaciones químicas que representan una reacción en la naturaleza, cuando nosotros ya la aplicamos a la vida real, nos sirve para cuantificar o reactivos que se necesitan para producir una cantidad de producto, o el producto que se produce cuando ponemos una cantidad de reactivos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a decir que vamos a poner un ejemplo y vamos a mirar cuánto podemos producir. Muy bien. Entonces, vamos a, por ejemplo, para producir... Listo, muy bien, 20 moles. Listo, muy bien. Entonces, vamos a decir que se utilizaron 6.5 gramos de azufre en la reacción. ¿Listo? Entonces, se utilizaron en la reacción 6.5 gramos de azufre. La pregunta que me pueden hacer es, ¿cuántos gramos de hexaefluoruro se producen? Es la primera, ¿cierto? Se producen. O lo otro que me pueden también preguntar es, ¿cuántos gramos de flúor diatómico se requieren? ¿Entendido? ¿Me entienden esas dos preguntas? Si yo utilizo 6.5 gramos de azufre en la reacción, a mí me pueden preguntar, ¿cuántos gramos de refrigerante se producen? O me pueden preguntar, ¿cuántos gramos de flúor diatómico se requieren para que reaccionen con esos 6.5 gramos de azufre? ¿Todos entendieron o vuelvo y lo explico? Profe, ¿me explicas otra vez, por favor? Claro que sí. Profe, eso es lo que salió en el quiz, ¿cierto? ¿Eso qué? Eso fue lo que salió en el quiz. No, todavía El salió de moles a gramos. Muy bien, excelente lo que acabaron de decir. En el quiz todavía no ha salido esta aplicación. En el quiz apenas le salió el balanceo y le salió la conversión de gramos a mol de uno de los compuestos, pero no han tenido la aplicación de lo que es la equivalencia estequiométrica o esto. Esto todavía no ha salido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otra vez, vuelvo y repito. Cuando yo ya tengo la reacción, ojo, balanceada, es decir, que ya cumple con la ley de la ecuación, con la ley de la conservación de la materia, eso quiere decir que a mí ya me sirve esa ecuación, que es esa ecuación química, para aplicarla a procesos industriales o de la naturaleza. En la clase pasada yo les indicaba a ustedes que uno utiliza fertilizantes que tienen, por ejemplo, fósforo, y uno utiliza la fórmula o utiliza las ecuaciones para saber cuánto va a producir o cuánto, por ejemplo, cuánto contamina un carro, ¿cierto? Con el monóxido que produce, o por ejemplo, cuánto puede producir un exhausto, ¿cierto? De monóxido, y entonces cuánto dióxido de carbono queda en el ambiente, o por ejemplo, uno puede en este caso, como es un producto industrial, uno puede, por ejemplo, decir, es que yo necesito formar el gas para la nevera. Entonces, para las neveras normales que ustedes tienen en la casa, que son domésticas, se necesita por ahí 1.5 gramos de gas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto necesitará un productor de neveras para producir, por ejemplo, 10 neveras y meterle el gas? Entonces, esto se utiliza, por ejemplo, en esos casos. Entonces, hoy yo les propongo lo siguiente. ¿Qué pasa si yo digo que para producir este gas, que se llama hexaefluoruro de azufre, que es un refrigerante que es inoloro, incoloro y muy estable, yo pongo 6.5 gramos de azufre?
Las dos preguntas que me pueden hacer cuando ya saben que yo coloqué 6.5, es decir, tengo un dato ya de la reacción. Cuando yo ya tengo que yo puse a reaccionar 6.5 gramos de azufre, la pregunta que me pueden hacer es, primera, ¿cuántos gramos del gas del producto se formaron o se produjeron? ¿O cuántos gramos del flúor se necesitan para reaccionar con estos 6.5 gramos de azufre? ¿Me entendieron ahora sí? Es decir, es la aplicación. Acá ya no estamos en química, aquí ya estamos en la química aplicada a lo que ustedes realmente necesitan, es a aplicarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿entendieron la información que podemos sacar? No la hemos calculado. Aunque ustedes en este momento ya muchos saben hacerlo, pero la pregunta es, ¿sí me entendieron la aplicación que tiene sin haberlo desarrollado matemáticamente? ¿Todos entendieron? Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer, ustedes van a escoger, ¿hacemos la primera o hacemos la segunda o hacemos las dos? Ustedes dirán. Las dos. Listo, Andrés. Sí, las dos, profe. Listo, Santi. Andrés, ¿con cuál empezamos? ¿Con la producción del gas o con el requerimiento del flúor necesario? Profe, pues yo diría por requerimiento del gas y específico las dos. ¿Del flúor? Sí, profe. Okay, bueno, muy bien. Entonces, me interesan, profe, las dos, porque no aprende más. ¿Qué dices? Me interesan que hagamos las dos, porque no aprende más ahí. Claro, clarísimo, muy bien. Entonces vamos a borrar estas preguntas que yo hice y vamos a dejar este dato porque este dato fue el que utilizamos, es decir, utilizamos 6.5 gramos de azufre, ¿cierto? Esa es nuestra información inicial. Entonces, Andrés, me vas a colaborar y vamos a hacer el cálculo entre los dos, ¿ok? ¿Qué me pedían en la segunda pregunta? Me pedían gramos de flúor necesario para reaccionar, ¿cierto? Entonces, ¿qué coloco yo, Andrés, para poder hacer ese cálculo? ¿Qué es lo primero que yo coloco y escribo? Para hacer el cálculo. Vamos a hacerlo juntos, no te preocupes que lo vamos a hacer entre los dos. ¿Qué es lo primero que yo coloco cuando quiero calcular los gramos del flúor que necesito? El peso molecular. No, todavía no, pero sí, tienes razón. Él tiene razón, sí vamos a necesitar los pesos moleculares. Pero Andrés, ¿qué sería lo primero que yo coloco cuando me dicen cuántos gramos de flúor se requieren para reaccionar con estos 6.5 gramos? ¿Qué es lo primero que tú debes colocar? Lo que te piden, ¿cierto? Gramos de flúor. Muy bien, entonces yo coloco gramos de flúor diatómico que se necesitan. Eso es lo primero que yo hago, ¿cierto? Es lo primero porque ahí ya sé a qué tengo que llegar, ¿ok? Y lo segundo, entonces, ahora sí, Andrés, ¿qué coloco después del igual? El peso atómico. No, el peso atómico todavía no lo necesitamos. ¿Qué me dan a mí? Lo primero que coloco es lo que me piden y lo segundo es lo que me dan. ¿Qué me dieron a mí en el ejercicio? 6.5 gramos de... Muy bien. 6.5 gramos de azufre. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, lo primero que coloco es lo que me piden y igual a lo que me dan. Siempre, yo siempre, desde que iniciamos el semestre les estoy diciendo, esta es la técnica para uno no equivocarse. ¿Y cuál es la idea? Llevar estos gramos de azufre a gramos de flúor. Era lo mismo que yo les decía cuando hacíamos conversión. Yo llevo las unidades que están acá a las unidades que me piden. ¿Sí lo recuerdan? Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a llevar gramos de azufre a gramos de flúor. ¿Listo? Muy bien. La pregunta es, ¿yo cómo hago para meter estos gramos de azufre a la reacción? Y en este caso le vamos a preguntar a Brian. Brian, dinos cómo podemos meter estos gramos de azufre a la reacción. Brian. ¿Qué pasó con Brian? O Emil, ayúdame. Profe, ¿le respondo yo? Sí, de una. Profe, con las equivalencias estequiométricas.
Muy bien, ¿no? pero antes de eso, tienes toda la razón. Digo, ¿qué pasó a moles? Muy bien, Santi. ¿Cómo lo pasamos a moles? Porque en gramos no puede entrar. Lo primero es Pero con el pasarlo a peso Con el peso molecular. molecular. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es pasarlo a moles por medio del puentecito que ustedes tienen desde el principio, gramos a moles, lo pasamos por medio del peso molecular. ¿Me regalan el peso molecular del azufre? 32,064. Muy bien, entonces, ¿dónde coloco las unidades de gramos? ¿Abajo o arriba? Abajo. Muy bien, entonces 32,064 gramos de azufre que corresponden a una mol de azufre, ¿cierto? Y cancelamos gramos de azufre con gramos de azufre. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos en moles. Ahí ya podemos aplicar lo que dijo Juan Camilo, ¿cierto, Juan Camilo? Entonces, ahora sí. Juan, ayúdame otra vez, Juan Camilo, ayúdame. ¿Cómo aplico la equivalencia estequiométrica, que fue lo que hicimos ahorita al inicio? Sería por ¿ya está por por? una mol de azufre. ¿Pero ¿No dónde serían coloco? 3 moles de Arriba. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. azufre abajo para cancelarlo? Entonces 3 moles arriba de 3 moles de flúor flúor diatómico. Muy bien, entonces mol de azufre con mol de azufre se cancela. Y ya estamos en moles de azufre, de flúor. Pero lo que me piden es gramos, ¿cierto? Entonces igual, ¿cómo lo Lo paso? vuelvo y lo paso. Eso, ¿cómo lo paso? Con el peso molecular. ¿Y cuál es el peso molecular del flúor diatómico? No el flúor, sino el flúor diatómico. ¿Cuál es el peso molecular? Profe, cuando vos decís el flúor diatómico, es solamente el peso molecular multiplicarlo por 2. Sí, señora, sí es. 37.996. ¿Me lo regalas otra vez, Arturo? 37.996. 37. Sí, señora. 996. Gramos de flúor diatómico por una mol de flúor diatómico, ¿cierto? Entonces, en este momento ya podemos cancelar flúor y flúor, mol de flúor y mol de flúor diatómico, y ya nos queda en la respuesta que estábamos necesitando. ¿Me puede repetir el 37.996? ¿Dónde sale? Claro, coges dilo. El peso molecular del flúor diatómico. Es decir, el flúor por 2, porque son dos átomos de flúor. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Entonces ustedes, señores, cojan la calculadora y lo hacen. Hagámoslo todos entre todos. Lo hacen ustedes y lo hago yo. Entonces, ¿cómo lo ponemos en la calculadora? Abren paréntesis, ¿cierto? Abren paréntesis. 6.5, que es el primero, multiplicado por 3, multiplicado por 37,996. Cierro paréntesis. Y como es un solo número, porque los otros son 1 y 1, entonces simplemente dividido sobre 32,064. ¿Cuánto les dio? 23.10. 75. Muy bien, 76 gramos de flúor diatómico. ¿Listo? ¿Todos entendimos? Andrés, ¿entendiste? Profe, Dime. pero eso no necesitábamos pasarlo a moles. ¿A moles? Claro, mira, el gramo lo pasamos a moles aquí. Y de moles aquí lo pasamos a gramos. Hicimos 2 conversiones. Hicimos el cálculo en la ecuación química, es decir, cálculos estequiométricos, mezclándolo con conversión de gramos a moles de 2 veces. ¿Sí lo viste? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí ya terminamos la primera pregunta. Vamos a hacer la segunda pregunta, ¿ok? Ahora, ya no vamos a preguntar cuánto flúor, ojo cómo se respondería, antes de seguir. ¿Cómo se respondería la pregunta que se hizo? La pregunta fue, ¿cuántos gramos de flúor se requieren para reaccionar con 6.5 gramos de azufre?
La respuesta sería la siguiente. Ojo que la voy a dar. La respuesta es, se requieren 23,1076 gramos de flúor diatómico, o, yo lo digo en palabras industriales, gas flúor, porque así el gas flúor no está nunca en un solo átomo, siempre está diatómico. Entonces se requieren 23,1076 gramos de gas flúor diatómico para reaccionar con 6,5 gramos de azufre. Esa es la respuesta. Vuelvo y la digo, se requieren 23,1076 gramos de flúor diatómico para reaccionar con 6,5 gramos de azufre. ¿Entendido? Ahí ya resolvimos la primera. Vamos a resolver la segunda. ¿Ok? Ustedes me dirán si ya puedo borrar. Espera un momento, por favor. Tranquila, yo espero. No te preocupes que afán no tenemos. ¿Ok? Bueno, Manuela, nos avisas. Y todos, avísenme cuando ya pueda borrar. ¿Ok? Profe, ¿me puede dar un favor de decirme que sí que después de... ¿F2? Ay, es que no se logra ver muy bien. No, y además yo escribí horrible. Para reaccionar con 6,5 gramos de azufre. Para reaccionar... Listo, pero ya puedo borrar. Listo, muy bien. Ok, entonces vamos a borrar este pedazo acá. ¿Listo? Muy bien, vamos a borrar esto. Y vamos a hacer lo siguiente. La siguiente pregunta que yo planteé, o que nosotros nos podemos plantear cuando estamos en la vida real es, ¿cuánto gas se produce? Es decir, si ponemos a reaccionar 6,5 gramos de azufre, ¿cuánto gas podemos producir? Digamos que yo soy el dueño de ACEP, ¿cierto? Ojalá, ¿cierto? Yo soy el dueño de ACEP y necesito producir una cantidad de gas determinado. Entonces yo puedo decir, ¿cuánto necesito de uno de estos dos para producir, digamos, 10 kilogramos del gas? Entonces yo puedo decir, a partir de los 10 kilogramos calcular este y este. ¿Sí me entienden? Pero en este momento lo vamos a hacer así. ¿Cuánto gas se produce cuando yo reacciono 6,5 gramos de azufre? Entonces, ojo con lo que voy a decir. Andrés, ¿qué es lo primero que yo coloco cuando me piden cuántos gramos de gas se producen? ¿Qué es lo primero que yo coloco para hacer ese cálculo? Gramos. Gramos de gas, ¿cierto? De gas. ¿Listo? Perfecto. Y lo segundo que coloco, ¿qué es, Andrés? ¿Qué es lo segundo que coloco, Andrés? ¿Te ayudo? Profe, lo que me están dando, no. Muy bien, perfecto. 6,5 gramos de azufre. Muy bien, pero ojo, para Andrés y para todos, yo no puedo entrar con gramos a la ecuación. Tengo que entrar en moles. Entonces, igualmente tengo que volver y transformarlo a moles. Santi Pérez, ayúdame a transformarlo a moles. ¿Qué hago? El peso molecular, profe. Listo, yo me lo sé ya. 32,064. 32,064. Gramos de azufre. Por cada mol de azufre. Muy bien, cancelamos gramos de azufre y gramos de azufre. ¿Cierto que sí? Listo, muy bien. Ya lo tenemos, en este momento ya lo tenemos en moles. Entonces ya podemos entrar. Ahí, en este momento ya utilizamos la equivalencia estequiométrica. Ojo con lo que les voy a decir a todos. ¿Cómo utilizo la equivalencia estequiométrica? Pues de lo que me están pidiendo, de azufre con el gas, es decir, este con este, ¿cierto que sí? Juan Camilo, ayúdame a aplicar la equivalencia estequiométrica que corresponde, la que tengo que utilizar ahí. Profe, sería una mol de, ¿cómo es que llama el compuesto? Me olvido siempre. De gas, de estafloruro. Bueno, una mol del gas sobre una mol de azufre.
Uy, perfecto, me encanta cómo está, listo, muy bien. Entonces cancelo una mol de azufre y una mol de azufre. ¿Listo, Juan? Perfecto. Emir, ya lo tenemos en una mol de hexafluoruro, pero ¿en qué me lo están pidiendo? Yo no me sé el nombre del compuesto. El nombre se llama hexafluoruro de azufre, Ah, no lo están pidiendo en eso, no. en gramos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer para pasarlo de moles a gramos? Con de moles a gramos. Sí. No sería con la densidad. O no Peso estoy molecular equivocado. otra vez. No, con el peso molecular. Santi, regálame el peso molecular del hexafluoruro de azufre. ¿Cómo sacamos el peso molecular del hexafluoruro de azufre? Regálame el peso molecular del flúor. Pero yo ya saqué todo el peso. Hazme un favor, regálame primero el peso molecular del flúor. 18,99. ¿18, qué? 99. 998. 99, eso, muy bien. 998. Muy bien, entonces, esto, ¿cómo se calcula el peso molecular? Solamente para recordárselo, que ya lo deben saber, es el peso atómico del azufre más el peso atómico del flúor por 6. Listo, ese es el peso. Ahora sí regálame el peso molecular. 346,052. 146,052 gramos de hexaefluoruro o de gas, ¿cierto? Por una mol de hexaefluoruro, ¿cierto? Eso significa que yo puedo cancelar una mol de hexafluoruro con una mol de hexafluoruro y ya tengo la respuesta. Ahora, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos en la calculadora? Ojo, ¿cómo lo haríamos? Entonces sería 6.5 por 146.052 igual dividido en 32.064. Regálenme el valor. 29.6075. 29.6075 y eso estaría en gramos de hexafluoruro. ¿Listo? Hexafluoruro de azufre. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? La respuesta que yo le daría a un jefe o a una persona que me puso a hacer este cálculo sería, si yo pongo a reaccionar 6.5 gramos de azufre, se producen 29,6075 gramos de hexaefluoruro de azufre por reacción de 6.5 gramos de azufre. Eso quiere decir que si yo con 1.5 gramos de ese gas lleno una nevera, ¿cuántas neveras se podrían llenar con esos 29? Entonces cojo 29,6075 y lo divido sobre 1.5 que necesito y digo, puedo poner 20 neveras. ¿Sí me entendieron? y una le queda mocha. Y una le queda mochita, sí. Bueno, es que realmente tienes toda la razón. Realmente si yo fuera la persona, yo diría, no voy a producir, no voy a meterle 6.5, sino, ojo, si necesito 20 neveras, ¿cuánto gas necesito? Y de este gas, ¿cuánto azufre necesito? Y poner a reaccionar ese valor. ¿Sí me entiendes? Es decir, lo haría al contrario. Pero bueno, así salió por el ejercicio. ¿Ok? Pero ¿me entendieron Sí, que es una aplicación? Es la aplicación de los conocimientos que ustedes adquieren en química, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué les propongo? Les propongo, Andrés, ¿entendiste el ejercicio? Andrés, muy bien. Entonces, ¿qué les propongo yo? Yo les propongo empezar un tema nuevo o hacer otro ejercicio. ¿Ustedes qué proponen? ¿Empezar el siguiente tema o hacer otro ejercicio antes de Otro ejercicio. Bueno, listo. Entonces hago el otro ejercicio y con el otro ejercicio me meto al siguiente tema, ¿ok? No me podría poner ese que usted acabo de decir. Que, por ejemplo, ¿cuánto ¿Cuántas neveras?
de azufre necesita para 30 neveras, por ejemplo? Ah, bueno, entonces hagámoslo, pero entonces tú me ayudas, Andrés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, entonces, Sí, profe, ¿cuántas neveras dijiste? ¿Cuántas neveras? hay para 30. Listo, entonces vamos a poner 30 neveras. ¿Listo? Cada nevera necesita 1.5 gramos. Entonces, 30 por 1.5 gramos de hexadefluoruro. ¿Cuánto le da 30 por esa? Ay, no, disculpen. Profe, no Cada dividido. nevera requiere de 1.5, entonces es 1.5 gramos de hexadefluoruro. Es decir, cada una de ellas necesita. Entonces, ¿cuánto da 30 dividido entre 1.5? 20. Da 20. ¿Da 20? Sí, profe. 20 gramos, listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir que yo requeriría 20 gramos de hexadefluoruro, ¿cierto? Con esos 20 gramos, yo pondría 30 neveras, no. No, ahí estoy cometiendo yo un error. Estaba bien al principio. Sí, estaba bien al principio. Si yo voy a poner 30 neveras, yo necesito por las 30 multiplicarlo. Eso, muy bien, por cada una de ellas. Ahora sí, qué pena con ustedes. Regálenme cuánto es 30 por 1.5. 45, profe. Muy bien, 45 gramos de hexafluoruro. ¿Listo? Muy bien. En este momento yo sé que para llenar 30 neveras, cada una con 1.5 gramos del gas, necesito 45 gramos de gas. Entonces la pregunta sería, ¿cuántos gramos de azufre? La primera pregunta que podríamos hacer es, ¿cuántos gramos de azufre necesitamos para poder producir esos 45 gramos de gas? ¿O cuántos gramos de flúor diatómico necesitamos para producir esos 45 gramos de gas? Entonces hagamos la primera. ¿Cuántos gramos de azufre se requieren? ¿Ok? Entonces lo primero, ¿qué pondría, Andrés? Si vamos primero a hacer, dime, antes de seguir. Ese 1.5, ¿de dónde rayos salió? Ese es un dato que yo les estoy dando, que uno necesita más o menos 1.5 gramos para para poner a funcionar una nevera no frost con ese gas. Ah, yo reventándome acá en el cuaderno buscando ese 1.5. No, yo se los di desde hace ratico ya. Les dije, chicos, es más o menos una nevera no frost funciona con 1.5 gramos de ese gas. ¿Listo? Eso es un ciclo así, que da vueltas y da vueltas. Es un gas que tiene en la nevera. Que cuando uno la abre mucho tiempo, si uno la abre mucho tiempo y deja la nevera abierta más tiempo del que la nevera lo necesita, el gas escapa. Pero Dime. esas son para las neveras viejas. No, al contrario, las neveras viejas manejan no solamente agua, sino otro tipo de gas. Ah, ya. Listo. Porque acuérdate que las no frost son las que no hacen hielo. Ok. ¿Alguien más me iba a decir algo? Manuela, ¿tú? No. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a calcular cómo producir 45 gramos del gas. Andrés, si lo primero que vamos a consultar es cuántos gramos de azufre necesitamos para producir 45 gramos del gas, ¿qué es lo primero que yo coloco en el cálculo? Gramos de azufre. Muy bien, gramos de azufre. Y lo segundo que coloco, ¿qué es, Andrés? Dato, 45 gramos. Bien, 45 gramos de hexadefluoruro. Perfecto. Pero el dato no puede entrar en gramos a la reacción. Tenemos que convertirlo a moles. ¿Cómo lo convertimos a moles? Por el peso molecular. Como ustedes ya tienen el peso molecular, regálemelo. 32. No, ese no es el del gas. 146.052. Eso, 0,52 gramos, y lo coloco abajo para que se cancele, ¿cierto? Por cada mol del gas. Listo, perfecto. Entonces, cancelamos gramos del gas y gramos del gas. En este momento, como ya tenemos las unidades en moles, ya podemos entrar a la reacción estequiométrica. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando las equivalencias estequiométricas. Alejandra, ¿estás ahí todavía?
Alejandra. Hola. Alejandra, ¿estás ahí? Muy bien. Guzbeli, ¿tú sí estás? ¿Cierto que sí? Hola, profe, sí. Muy bien. Entonces, Guzbeli, ¿cómo aplicamos la equivalencia estequiométrica o la relación estequiométrica? Un mol. Una mol. Una mol del gas. Muy bien. Sobre una mol. No, al contrario. Encima, ¿una mol de quién? Del azufre. Muy bien. Y cancelamos una mol del gas con una mol del gas, ¿cierto? Pero, Guzbeli, ¿me están pidiendo gramos o moles? Gramos. Entonces, ¿qué hago? ¿Transformo moles a? A gramos. Tienes que ¿Cómo lo buscar hago? ¿Por medio de? del peso molecular. Entonces vamos a colocar el peso molecular, que es 32,064. Ay, Nati. Yo por estar escribiendo rápido, escribo todo feo. Gramos de azufre por cada mol de azufre. Entonces, mol de azufre con mol de azufre se cancela y ya lo tenemos. Ayúdenme a hacer el cálculo, chicos. Entonces es 45 multiplicado por 32,064 igual dividido en 146,052. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 9.87. 9.87, ¿qué más? 9.8792. Listo, gramos de azufre. Entonces, en este momento nos dio que necesitamos 9,8792 gramos de azufre. ¿Listo? Pero acá. Gramos de azufre. Listo, muy bien. Entonces, Andrés, Santiago, Juan Camilo, Alejandra, Arturo, Guzbeli, todos, porque Jaime no está, Jaime me dijo que no venía a clase. Entonces, eso quiere decir que la respuesta, ¿cómo es? Para producir 45 gramos del gas, yo necesito tener mínimo 9.8792 gramos de azufre. ¿Lo entendieron? Andrés, ¿lo entendiste? Profe. Dime. Profe, lo entendí muy bien. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que si yo necesito producir 45 gramos de gas para llenar esas 30 neveras, como mínimo debo tener 9.87. Entonces yo me consigo 10 gramos de azufre. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a borrar. Manuela, ¿puedo borrar, cierto? Todos, ¿puedo borrar? Muy bien. Entonces voy a borrar. Y ya sabemos que necesitamos 9,8792 gramos de azufre. La pregunta es, hombre, ¿y cuánto flúor se necesita? Entonces, Emir, ¿estás ahí? Emir. Sí, bro, acá estoy. Vamos a calcular entonces gramos de flúor necesarios. Gramos de flúor, porque ya sabemos cuántos gramos de azufre, ¿cierto? Entonces vamos a calcularlo. Ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué coloco? Bro, yo estoy más perdido. No me preocupe, lo puedo hacer de dos formas. Ojo, chicos, lo puedo hacer de dos formas. O utilizo los 45 gramos de gas que necesito producir, o ya puedo utilizar los 9,8792 gramos de azufre que deben reaccionar con él. ¿Ya me entendieron? Otra vez. Sí. Como ya al principio no tenía sino los 45 gramos del gas, que era lo que nosotros necesitábamos. Pero en este momento ustedes ya calcularon cuánto azufre se necesita. Entonces yo en este momento ya puedo hacerlo desde los 45 gramos del gas o los que necesito para reaccionar con este azufre que ya calcularon ustedes. ¿Con cuál queremos empezar? ¿Con cuál quieres empezar? Con los del azufre. Con los del azufre. Pero entonces, lo mismo. Si quiere lo probamos. Si da lo mismo. Yo creo que da lo mismo porque se van a utilizar las 3 moles de flúor, ¿cierto? Exactamente. Sí. Esa es la respuesta, pero vamos a comprobarlo matemáticamente. ¿Listo? Entonces vamos a decir como Emir lo dijo. Hagámoslo primero con el azufre. Emir, entonces coloco 9,8792 gramos de azufre. Pero como está en gramos, ¿qué debo hacer? ¿Convertirlo a qué? A moles. ¿Cómo lo hago? ¿Por medio de quién? Del peso molecular.
Muy bien, entonces 32,064 gramos de azufre corresponden a una mol de azufre. Ya lo tengo en mol de azufre. ¿Qué hago ahí, Emir? Cancela Cancelo, muy bien, perfecto. ¿Qué sigue? y pasarlo a gramos. No, ya lo tengo en moles, entonces ya puedo entrar acá. Pero lo que vamos a calcular es gramos de flúor. Entonces Por ya eso, tenemos profe. moles de azufre. ¿Cómo utilizamos esa equivalencia? Entonces, una mol de azufre Una mol abajo, una mol de azufre. por Reacciona 3 moles, reaccionan con 3 moles de, ¿cómo se llama esa? flúor diatómico. Sí. Listo, muy bien. ¿Qué cancelo, Emir? Moles de azufre con moles de azufre. Muy bien, perfecto. Ya lo tengo en moles de azufre, pero a mí de flúor. ¿Pero a mí me pidieron moles o gramos? Gramos. Muy bien, entonces, ¿qué hago para pasarlo a gramos? Con el peso molecular. Muy bien, es que eso es lo mismo siempre. Entonces, deme el peso molecular del flúor diatómico, no del flúor, sino del flúor diatómico. 37.996. 37.996 gramos de flúor por cada mol de flúor diatómico. ¿Listo? Entonces, una mol se cancela con una mol. Ay, disculpen, me cancelé el número. Eso no se debe hacer. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, ya lo tengo en gramos. Por favor, ustedes con la calculadora. Pongan 9.8792 por 3 por 37,996 igual, y luego dividan sobre 32.064. ¿Cuánto le da? Profe, a mí me dio 11.7069 gramos de flúor. 60,79. 70,69. Ok, perfecto. Yo lo corrijo. Gramos de Perfecto. Sí, flúor diatómico. Listo, flúor diatómico. Entonces, ojo, en este momento, según como lo dijo Emir, empezamos desde el azufre que se tenía. Entonces nos dice que se necesitan 11,7069 gramos de flúor. Listo, No, muy ahí bien. no es diferente. ¿Cuánto te da a ti? Ahí me da 35.11. ¿Y por qué? Pero para mí también. Profe, yo la hice 2 veces. Para mí también, Me da 35.12. Bueno, entonces vamos a corregirlo. No me equivoqué, pero vamos a ver. No importa, ¿35 qué? Punto 12. Listo, punto 12, ¿qué? 99. 0,7. Entonces, gramos de flúor. Perfecto. Acuérdense que son 4. Entonces, vamos a colocar entonces aquí que no son 11, sino que son 35. Listo, solucionado. 35,1299 gramos de flúor. Gramos de flúor. Listo, muy bien, diatómico. Entonces, en este momento, como lo dijo Emir, comenzamos desde el azufre que ustedes ya tenían, que sabían que necesitaban para... Entonces, ¿cómo es la respuesta? Ojo, ¿cómo es la respuesta para este cálculo? La respuesta para este cálculo es, se requieren 35,1299 gramos de flúor para reaccionar con 9,8792 gramos de azufre. ¿Ok? Esa es la respuesta para este. ¿Lo entendieron todos? Se requieren 35,1299 gramos de flúor diatómico para que reaccionen con 9,8792 gramos de azufre. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos, como lo dijo un compañero, y da lo mismo, vamos a verificar. ¿Puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar? Ustedes me dirán. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a borrar. Y en este momento ya no vamos a partir del azufre, sino que vamos a partir del gas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el mismo cálculo, pero partiendo no del azufre que teníamos, sino del gas. Entonces, 45 gramos del gas. ¿Listo? De hexadefluoruro. Muy bien. Entonces, lo mismo. Brian, ya que me participaste, como está en gramos, ¿podemos entrar a la ecuación? No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Transformarlo, ¿cierto? Convertirlo. ¿Y cómo lo convierto? Con el peso molecular. ¿Me regalas el peso molecular?
Un momento, profe. Dale. $146.052. Gramos de hexadefluoruro de azufre por cada mol de hexadefluoruro de azufre. Listo, muy bien. Cancelo gramos con gramos. Como ya lo tengo en moles, ya puedo entrar a la ecuación. Emir, ayúdame a aplicar la equivalencia estequiométrica en este caso, de hexadefluoruro a flúor, de estos dos que son los que me interesan en este momento. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cuál? De hexadefluoruro del gas al flúor, solito. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo aplicamos ahorita, pero al contrario no? Muy bien, excelente. Dime, ¿cómo lo hacemos? Entonces, abajo es el del azufre. ¿El del azufre o el del gas? Sí, no es el... A ver, mira. Del gas para cancelar. Para cancelar. El del gas para cancelar. Entonces es una mol del hexadefluoruro, ¿cierto? Que corresponde o reacciona con ¿cuántas moles del flúor? Profe, la S no es azufre. Con 3. No, en este caso es flúor, ¿cierto? No, pero es que yo solo estaba mirando el azufre, no estaba mirando la reacción con ya todo. Perdón. No te preocupes, entonces con 3, como lo dijo Brian. Muy bien, entonces con 3 de flúor diatómico. Cancelamos moles del gas con moles del gas y ya lo tenemos en moles. Pero Emir, ¿me están pidiendo moles o me están pidiendo gramos? Gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelamos moles de hexadefluoruro. ¿Cómo se llama eso? Sí, del gas, ya lo cancelé. Moles del gas ya lo cancelé. Ahora cancela las moles de la F2 y con el peso molecular. Listo, delgame el peso molecular. Profe, ni idea. Coge el flúor y multiplícalo por 2, el peso atómico del flúor. 37,996, ya lo teníamos. 37,99, gracias, 996 gramos de flúor diatómico por una mol de flúor diatómico. Listo. Compañeros, en la calculadora, 45 por 3 por 37,996 igual, dividido 146,052. ¿Cuánto les da? Profe, me dio 35,1207 gramos de... 12,07 gramos, ¿listo? De flúor. Sí. Esta vez lo hicimos partiendo del gas. Miren cómo nos había dado partiendo del azufre. Nos da diferente. Pero en cifras decimales. No, sí, ¿cierto? un poquito. Profe, a mí sí me ha dado eso en la anterior. Exactamente. Pero Entonces, los demás les dio 99. Sí, no, está súper bien. Eso significa, chicos, que háganlo por donde lo hagan, si está bien, tiene que ser igual, tienen que dar lo mismo. ¿Listo? Muy bien. Esta fue una donde lo con el chorizo ahí. ¿Qué? Me quitó la comida en el hoy, no. Andrés, apaga el micrófono si no vas a hablar de la clase. Se le robaron el chorizo. Ay, Listo, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces resulta que ya sabemos hacer cálculos con las ecuaciones estequiométricas, pero cálculos de transformación química, es decir, cuando hay cambios químicos, ¿ok? Entonces, ahorita, para terminar la clase, en lo que falta, vamos a ver dos términos nuevos que se llaman reactivo límite, reactivo en exceso y rendimiento de la reacción. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir trabajando con esta misma ecuación. Ah, bueno, pero antes de seguir, vamos a dar la respuesta. Para esta respuesta se necesitan, ojo, 35,1207 gramos de flúor para producir 45 gramos de gas. O se necesitan 35,1207 gramos de flúor para reaccionar con 9,8792 gramos de azufre. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Ok? Voy a borrar. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a empezar con el tema de reactivo límite. Entonces, vamos a ver el primero que se llama reactivo límite.
Y reactivo límite, ojo con lo que les voy a decir, generalmente cuando uno en la naturaleza, en la vida real, hace una reacción, uno nunca coloca 9,8792 gramos exactamente, sino que uno coloca más o menos, pero coloca lo que uno puede pesar, lo que uno puede medir, lo que uno puede hacer realmente, ¿ok? Entonces, en la realidad, estas cantidades que ustedes calcularon nunca están en cantidades exactas, es decir, 9,8792 o 35,1207. ¿Listo? Nunca están en cantidades exactas. Entonces, lo que indica es que siempre en la reacción hay un reactivo que se consume primero y otro reactivo que queda en exceso. Al que se consume primero le vamos a llamar reactivo límite. Entonces, el reactivo límite es el reactivo que se consume primero en una reacción. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que es el reactivo que primero se acaba. Es el reactivo que primero, que cuando la reacción se da, es el primero que se acaba y por lo tanto, cuando él se acaba, ahí termina la reacción. Ya no se da más porque se acabó, ¿ok? Y el reactivo que queda, si quedó, el otro reactivo, se llama reactivo en exceso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se define el reactivo en exceso? Son los reactivos. Dime. Ese reactivo en exceso es el que se... Dime. El que consume parcialmente. ¿Qué dices otra vez? El reactivo en exceso no es el que consume parcialmente. Exactamente, así es. Ustedes ya lo habían consultado. Creo que es lo mismo también que agente oxidante y agente reductor. Agente oxidante y agente reductor, pero eso es en una reacción de oxidorreducción, ¿cierto? En una oxidación. Porque el agente que se reduce sería el que se acaba primero, ¿no es lo mismo? No, no necesariamente. En una reacción de oxidorreducción tú puedes tener agente oxidante en exceso o en límite. Y puedes tener agente reductor en exceso o en límite. Ah, ya te entiendo. Listo, muy bien. Entonces, sea la reacción que sea una formación de precipitación, una de síntesis, una de degradación, una de descomposición o una de ácido-base, siempre vamos a tener un reactivo límite y un reactivo en exceso. ¿Cuál es el límite? El que se acaba primero, el que se consume primero. Y el exceso, el que se consume parcialmente o el que no se acaba. ¿Ok? Están presentes en mayor cantidad. A la necesaria. A la necesaria. Muy bien. Entonces, el reactivo en exceso es el que se consume parcialmente, el que no se acaba, porque siempre están en mayor cantidad a la necesaria. Hasta ahí me están entendiendo. Entonces tenemos siempre un reactivo límite o un reactivo en exceso. Profe, pero es que hay más de 2 reactivos. Ah, entonces siempre debe haber entre todos esos reactivos que haya un reactivo límite y los otros están en exceso. Siempre hay uno solo que se llama reactivo límite, que es el que se consume primero, y los demás se llaman reactivos en exceso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en este momento, si ustedes ya me entendieron eso, ¿cierto? Entonces vamos a calcular para este ejercicio cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso. ¿Listo? ¿Y cómo se calcula
el reactivo en exceso del reactivo límite por medio de la equivalencia estequiométrica que ustedes ya la manejan. ¿Ok? Profe, Dime. por ejemplo, simplemente con los resultados no se puede mirar eso. Claro, total. Como por ejemplo de azufre hay 9.8792. Sí. Y de flúor diatómico, bueno, como se diga ahí, profe, 35.1299. Él en exceso sería el segundo, ¿no? No, no necesariamente, Santi. ¿Sabes por qué? Porque yo necesito 1299 gramos de flúor para que reaccionen con estos. Y puede ser que en la vida real, ojo, yo cómo calculo cuál es el reactivo límite con datos reales, no con datos estequiométricos. Es decir, digamos que yo tengo 20 gramos de flúor y tengo los 9,8792 gramos de azufre. Para darte el ejemplo que tú me dijiste, si yo tengo 20 gramos de flúor y 9,87 gramos de azufre, ¿quién se acaba primero? El flúor. Claro, entonces en ese caso se acaba primero el flúor, por lo tanto el reactivo límite que se consume primero es el flúor. Y lo que me va a quedar en exceso es el azufre que no reaccionó, que no se consumió. ¿Sí me entendiste, Santi? Señora. Muy bien. Entonces, no es por los números que yo vea, sino por los cálculos que yo haga. ¿Listo? Entonces, yo defino que hay un reactivo límite y un reactivo en exceso, pero por cálculos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Me lo repito otra vez, por favor. Claro que sí. ¿Qué te repito? ¿Lo que me preguntó Santiago o las definiciones? No, ¿cómo hallar el reactivo límite? ¿Cómo qué? ¿Cómo hallar el reactivo límite? Pues si ya lo halló. No lo hemos empezado a hacer. Apenas lo vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Gracias. Muy bien, entonces resulta que aquí ya tenemos que el reactivo límite es el primero que se acaba, ¿ok? Entonces vamos a poner un ejemplo. Listo, vamos a poner un ejemplo. ¿Puedo borrar las definiciones, chicos? ¿Puedo borrar las definiciones? Sí. Muy bien. Profe. Muy bien, entonces siempre vamos a saber que hay un reactivo que se consume primero y que los demás o el otro está en exceso. ¿Listo? Entonces yo lo primero que tengo que determinar es cuál es el reactivo límite. Y en este caso vamos a poner otros valores para cambiar esos valores. ¿Listo? Para que no nos engañemos. O sea que ¿Qué dices? el reactivo límite siempre lo va a dar es el ejercicio. Todo depende de cómo nos den el ejercicio, de la cantidad que nos den de ellos. Exacto, Santi, uno nunca puede ver valores y decir, es que entonces, ¿sí me entiende? Y el cálculo del reactivo límite se puede hacer en moles o se puede hacer en gramos, porque acuérdate que ambos son cantidades y ambas se refieren a la masa, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer el cálculo tanto en moles como en gramos, pero vamos a hacerlo en gramos porque como ustedes ya saben que con gramos a moles es más, pues ustedes haciendo el cálculo a gramos ya hacen cálculo a moles, entonces mejor. Muy bien. Santi Pérez, dime tú cuánto pondrías a reaccionar de flúor en este momento. Dame un dato. 10 gramos. 10 gramos de flúor, listo. 10 gramos de flúor. Y Arturo, dime tú cuánto le pondrías a esta reacción para reaccionar de azufre. Para que reaccionen con esos 10 gramos de flúor. Estás en el laboratorio y tienes 10 gramos de flúor, ¿y cuánto azufre pondrías? Lo que quieras. Arturo, hola. Adrián, ¿estás ahí? Dígame, profe. Dime tú un dato. Si tienes 10 gramos de flúor, ¿cuánto pondrías tú a reaccionar de azufre? Unos 5 gramos. 5 gramos, listo, perfecto. Listo, entonces ya tenemos que vamos a reaccionar 5 gramos de azufre con 10 gramos de flúor. Eso es lo que hay disponible. Entonces ustedes le dicen, oiga, prepáreme hexafluoruro de azufre con estos dos cantidades de reactivos. Entonces la primera pregunta que usted se hace es, ¿cuánto hexafluoruro se produce? ¿Cierto? ¿Cuánto hexafluoruro voy a producir con esas cantidades?
Entonces, lo primero que uno no debería preguntarse es cuánto va a producir, sino cuál de los dos se acaba primero. Es decir, Telemedellín. Pero ¿qué pero dice? eso a puro ojo se ve, ¿no? Dime a puro ojo qué ves tú, Santi. Si la relación es de 1 a 3, utilizamos 9 gramos de flúor diatómico por 3 gramos de del azufre. Ajá. Ahí ya producimos 3 del hexafluoruro de... Y nos quedaría 1 gramo de flúor y 2 gramos de azufre. Entonces se acabaría primero... no me dio abajo. No, pero me gusta que hagas eso y casi que sí, si hubieras seguido haciendo el análisis, hubieras llegado a la respuesta. Sí, señor, así es. Pero entonces lo vamos a hacer matemáticamente. ¿Listo? Muy bien. Pero sí, así es. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos se acaba primero? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber? Ojo, estas son las cantidades que yo tengo en la vida real, ¿ok? Pero entonces lo que yo me voy a preguntar es, ¿cuántos gramos? Ojo con lo que les voy a decir. Yo tengo las dos cantidades, pero yo no voy a utilizar sino una sola, la que ustedes quieran. O cojo esta y miro cuántos gramos de azufre necesito para reaccionar con esto, no importa que tenga este dato, o cojo este dato y miro sin importar esto, cuántos gramos de flúor necesito para que reaccionen con 5 gramos de azufre. ¿Qué quieren hacer primero? ¿Con cuál partimos primero? ¿Cuántos gramos de azufre? De flúor. Bueno, entonces, una tercera persona... Listo, muy bien. Entonces, ¿vamos a calcular cuántos gramos de azufre? Listo, muy bien. Entonces, en este momento tenemos en la vida real 5 gramos, pero vamos a hacer de cuenta que no los conocemos, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos a mirar si alcanzan o no alcanzan. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, vamos a consultar cuántos gramos de azufre nosotros necesitaríamos para reaccionar con esos 10 gramos de flúor. Entonces, gramos de azufre igual a 10 gramos de flúor. ¿Por qué? Porque vamos a consultar cuántos gramos de azufre necesitamos para reaccionar con esos 10 gramos de flúor. Pero lo mismo, Santi Pérez, lo tenemos en gramos. ¿Podemos meternos a la ecuación con gramos? No, profe. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos a moles, ¿cierto? Regálame el peso molecular del flúor diatómico. Pero yo lo busco entre todos, ¿no? Hágale tranquilo. Profe, 37.996. Listo, muy bien. Gramos de flúor por cada mol de flúor. Ya lo tengo, yo ya lo tengo en moles. Entonces ya puedo ir y utilizar la equivalencia estequiométrica. Entonces utilicémosla, Santi. Porfa, ayúdame. Es de este con este, ¿no? De flúor con azufre. Listo, entonces dame. De 3 gramos de 3, sí, no. 3 moles de, sí, 3 moles de flúor con... Por 1 de azufre. 1 mol de azufre. Cancelamos mol de flúor y mol de flúor. Ya tenemos mol de azufre. Para saber cuántos gramos, ¿qué tenemos que hacer con esas moles? Convertirlas, ¿cierto? Sí, peso atómico otra vez. 32,064 gramos de azufre por cada mol de azufre. Y cancelamos mol de azufre con mol de azufre. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos, entonces esto es igual. Entonces, si esto es igual, entonces ya tenemos gramos. Calculen, entonces, ¿cómo lo hacemos? 10 por 1 por 1 por 32.064, entonces 10 por 32.064 igual dividido en 37,9996 igual dividido en 3. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, chicos? Profe, ¿usted dónde canceló los gramos del peso molecular? ¿Qué dices? ¿En qué parte canceló los gramos del peso molecular del flúor? ¿Los gramos? Ah, no, acá. Ya lo cancelé. Tienes toda la razón. Listo. Se me olvidó cancelar en ambos. Tienes razón. Listo. Entonces, ¿cuánto les da?
A mí me dio 25,3163. 25, ¿qué? 3163 gramos de azufre. Muy bien. ¿Pero cuántos teníamos? ¿Cuántos teníamos? 5 nada más. 5, entonces, ese se acabó hace rato. ¿Cierto que sí? Dime. A mí me dio 2.8126. 2 puntos, espera un momentico, entonces yo lo hago. Es igual, dividido en 3. A mí me dio, a mí también me dio 2 puntos y pico. Santi, revisa el cálculo que hiciste. Listo. A mí también me dio 2,8126. 10 por 32.064, ¿cierto? Dividido 37,999 igual. Y luego, y luego lo divides en 3 otra vez. ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, según el cálculo que hicimos, para reaccionar necesitamos 2,8196 gramos de azufre para que reaccionen con estos 10 gramos de flúor, ¿cierto? Entonces, ¿yo cuántos tenía? Tenía 5. Entonces, ¿se gastaron todos los gramos que tenía en la vida real o no? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿cuál queda en exceso y cuál es el que se acaba primero? El azufre queda en exceso, ¿no? Muy bien, este se llama reactivo en exceso y este se llama reactivo límite. ¿Lo entendieron? No, profe, me explica otra vez, por favor. Clarísimo que sí. Para calcular el reactivo límite, yo cojo las cantidades que tengo en realidad para hacer la reacción. Entonces tenía 5 gramos de azufre y 10 gramos de flúor. Entonces yo lo que me debo preguntar es, ojo, ¿cuánto necesito de cada de ellos para calcular, para reaccionar? Entonces yo, si voy a hacerlo, yo escojo uno de los dos. O hago de cuenta que no conozco este y con este dato calculo cuánto de él necesito, o hago de cuenta que no conozco este y con él calculo cuánto necesito de flúor. ¿Ok? O cualquiera de los dos. Entonces, en este caso ustedes me dijeron que querían calcular cuántos gramos de azufre reaccionaban con 10 gramos de flúor. Eso fue lo que hicimos. Entonces, gramos de azufre. ¿Cuántos gramos de azufre se necesitan para reaccionar con 10 gramos de flúor? Entonces, 10 gramos de flúor lo pasamos a moles, luego por medio de la equivalencia estequiométrica lo pasamos a moles de azufre y con eso calculamos cuántos gramos de azufre realmente se necesitan para reaccionar con estos 10 gramos de flúor. Cuando hicimos el cálculo nos dio 2,8126. ¿Eso qué quiere decir? Que para estos 10 gramos de flúor yo solamente necesito en la vida real 2,8126 gramos de azufre, pero yo tenía 5. Entonces, pero yo no necesito los 5, sino necesito solamente 2,81. Entonces, si yo tengo 5, este me queda y este se consume totalmente. Entonces, si yo tengo en la vida real 5, este se acaba y este me queda en exceso. Porque este reaccionaron con 2,81 y el resto quedó. ¿Sí lo entendiste? Sí, profe, gracias. Exacto. ¿Todos lo entendieron? Ustedes me pueden decir. Dime. No, profe, nada, que sí. Muy bien. Ustedes me podrían decir, profe, ¿y yo lo puedo calcular con el azufre también? Bien, claro. ¿Hacemos el cálculo? O sea, hacemos no el cálculo partiendo de los 10 gramos de flúor, sino de los 5 gramos de azufre. ¿Sí quieren que hagamos el ejercicio? Claro. Sí, profe, claro. Muy bien, entonces vamos a hacer de cuenta que todavía no sabemos cuál es el límite, ni cuál es el, bueno, pero vamos a de todas maneras dejar aquí para saber que en este nos dio este límite, ¿cierto? No sabemos en este momento, pero entonces vamos a calcularlo partiendo del otro dato, ¿ok? Entonces tenemos 5 gramos de azufre y 10 gramos de flúor, pero en este momento yo voy a decir que cuántos gramos de flúor necesito para que reaccionen con estos 5 gramos de azufre. Entonces, gramos de flúor. ¿Listo? Entonces, pero ya entendía, ojo, que sí. Claro, te hubiera dado exactamente lo mismo, ¿cierto que sí? Porque estabas haciendo el análisis muy bien hecho. Yo por eso me quedé callada. Muy bien, entonces, ¿cuántos gramos de flúor necesitamos para que reaccionen con estos 5 que tenemos en la vida real? Entonces yo digo, yo tengo 5 gramos de azufre. Entonces, como está en gramos, no lo puedo meter en gramos a la ecuación estequiométrica, lo mismo, otra vez, la misma dinámica.
32,064, que es el peso molecular, gramos de azufre por 1 mol de azufre, cancelo gramos de azufre con gramos de azufre. Como ya lo tengo en mol de azufre, y es este con este, aplico la equivalencia estequiométrica, que es como, Manuel, ayúdame, ¿cómo aplico la equivalencia estequiométrica acá? Hola, otra vez, por favor. Sí, otra vez. Entonces, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo sería la equivalencia entre estos dos? Serían 3 de este, eso, 3 moles de flúor de atómico por 1 mol, 1 mol de azufre, ¿cierto? Y se cancela mol con mol. Y ya tenemos en moles. ¿Qué hacemos para pasarlo a gramos? El peso molecular. Regálamelo, please. Voy. Profe, 37.996. Listo, 996 gramos de flúor. Ya cancelamos mol con mol y entonces hágame el favor y me regalan ese cálculo. Lo tienen que hacer así. 5 por 3 por 37,996 igual dividido en 32.064. ¿Cuánto le da? $17.7750. 17, me da exactamente lo mismo a mí. Muy bien, 17.7760. Muy bien. 67 gramos de flúor. ¿Listo? Eso quiere decir, ojo, eso quiere decir que si yo pongo a reaccionar 5 gramos de azufre, yo necesito 17 gramos, 17,77 gramos de flúor. Entonces la pregunta aquí es, ¿yo tengo esos 17 para que reaccionen con esos 5? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿cuál se acaba primero? Cuando pongo a El reaccionar flúor. 5. El flúor, entonces sigue siendo reactivo límite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendieron, chicos? Y como este es el reactivo límite, el otro es en exceso. Así de sencillo, ya no hay vuelta de hoja. Profe, ¿y si no cumple con la cantidad, igual puede hacer la reacción? Ah, en la vida real hacemos eso, Guzbeli. En la vida real nosotros ponemos a reaccionar compuestos. Pues, a ver, Guzbeli, si yo soy una persona que soy muy estudiada y soy muy organizada, yo lo primero que hago es calcular cuánto se necesita. Y eso es lo que trato de poner a reaccionar. Pero en la vida real eso no sucede. En la vida real, en la industria, lo que hacen es que producen y alguno queda en exceso y simplemente como ya reaccionó y ya entró a una reacción, pues quizás se calcina, que quizás se mela, pero queda ahí, ¿cierto? Entonces la idea sería que yo como ingeniera o como agrónoma o como agroambiental dijera, no, yo no le voy a meter a esto 5 gramos porque no necesito los 5 gramos. Entonces yo le voy a poner lo que necesito de él para que no se me pierda el resto del material, que eso me vale, ¿cierto? Pero en la vida real eso casi no sucede. 3 gramos. Exacto, casi 3 gramos. Muy bien, Santi. Desde hace rato estás haciendo el cálculo y me parece espectacular. Entonces eso quiere decir que si yo soy una persona muy integral y yo digo, hombre, yo me puedo ahorrar la plata de ese azufre o me puedo ahorrar la plata de poner tanto azufre y perderlo, entonces yo coloco a reaccionar lo que necesito. Ahora, ustedes me podrían decir, profe, ¿yo cómo pongo a reaccionar 17,7767? No, yo no pongo a reaccionar 17,77, pongo a reaccionar 18 gramos, ¿cierto? Pero no pongo a reaccionar, por ejemplo, si yo necesito 3 gramos de azufre, no pongo 5 porque estoy perdiendo 2. O sea, una cosa es redondear decimales y otra cosa es perder 2 gramos, que eso sí cuesta. ¿Me entendieron, chicos? ¿Me entendieron? Sí. Perfecto. Entonces, para terminar la clase y para terminar con este tema, ¿listo? Para terminar con este tema, vamos a ver lo último que se llama rendimiento de la reacción. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el rendimiento de la reacción? Entonces, el rendimiento de la reacción es muy fácil, es mucho más fácil que lo que ustedes acaban de ver y es así. Existe rendimiento teórico y existe rendimiento real o experimental. ¿Ok? Existe rendimiento teórico y existe rendimiento real o experimental, ¿ok? Entonces yo les voy a colocar los dos, ¿listo? Entonces el tema se llama rendimiento de la reacción.
y voy a ponerle tintica al marcador porque se le está acabando, ¿ok? Se llama rendimiento de reacción. Entonces, mientras yo le coloco, yo le voy charlando. ¿Listo? Entonces, el rendimiento de la reacción es lo que en realidad yo voy a producir a partir de lo que ponga a reaccionar. Entonces, ¿cómo se calcula el rendimiento de la reacción? Entonces, existen dos tipos de rendimiento. Está el rendimiento real o experimental, es decir, el que realmente se hace en la vida real, y está el rendimiento teórico, que como ustedes lo saben, todos los datos teóricos son siempre teóricos, que en la realidad generalmente no se dan. Entonces, todas las reacciones tienen un rendimiento teórico, donde usted le dice, es que de hexafluoruro se tiene que obtener tanto. Pero eso es teórico, eso es un dato calculado, ¿ok? Entonces, yo les voy a comentar que el rendimiento de la reacción, el que nosotros calculamos matemáticamente, se llama rendimiento teórico. Rendimiento teórico. ¿Listo? Entonces, rendimiento teórico es el rendimiento que nosotros calculamos, ojo, es el rendimiento calculado. ¿Listo? No es el rendimiento real porque es un rendimiento matemático. ¿Listo? Eso indica que el que nosotros calculamos se llama rendimiento teórico y, ojo, el rendimiento teórico, que lo vamos a decir como R sub T, siempre va a ser mayor que el rendimiento real o el rendimiento experimental. ¿Ok? ¿Qué significa? Ojo, nosotros vamos a calcular el rendimiento teórico con los datos que se calculan matemáticos en la reacción, y ese rendimiento siempre va a ser mayor que el que obtenemos en la realidad, es decir, que el que se obtiene en una reacción hecha en la vida real. Y les voy a decir por qué, porque cuando hacemos una reacción le colocamos temperaturas, las dejamos al aire, entonces siempre van a haber gases que se pierden, siempre van a haber cosas que se queman, que se calcinan, que se vuelven cenizas. Entonces el rendimiento teórico, es decir, el que se calcula matemáticamente, siempre va a ser mayor al que obtenemos en la realidad, porque en la realidad hay otros fenómenos que me afectan y me hacen que no sean los gramos exactos con los que yo calculé el dato teórico. Vuelvo y repito, el rendimiento matemático, el rendimiento calculado, el que ustedes van a aprender a hacer hoy conmigo, se llama rendimiento teórico y es matemático, es totalmente teórico. ¿Qué quiere decir? Que ustedes calculan el rendimiento teórico y ustedes con eso se basan en hacer cálculos. Los ingenieros, los tecnólogos, los profesionales que trabajamos en la vida real, tratamos de que en la vida real no se pierdan tanto los gases, de que no se quemen tanto los reactivos, de que no se vuelvan cenizas, para poder, digamos, en cierta manera, hacer que el rendimiento real se asemeje o sea muy similar al rendimiento teórico, pero eso es muy complicado, es bastante complejo. Es como lo que hacíamos de la densidad del agua. Muy bien. Siempre que tú haces la densidad del agua realmente experimental, nunca va a ser igual al 1 exactamente, ¿cierto? Exacto, es algo así. El rendimiento real nunca va a ser igual al rendimiento teórico, pero la idea es que sea muy similar. Es más, hay reacciones anti donde vas a lograr un rendimiento real supremamente bajo. Entonces tú vas a decir, es que yo puedo hacer que se parezca más al rendimiento teórico, entonces tengo que evitar que se pierdan los gases, tengo que ponerle menos temperatura para que se me quemen menos los reactivos, y así sucesivamente. Y tú vas a empezar a mejorar reacciones. Pero siempre el rendimiento real va a ser mucho mayor, el rendimiento teórico va a ser mucho mayor que el rendimiento real o experimental. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el rendimiento real? Y le llamamos rendimiento experimental o porcentual. Disculpen, el rendimiento porcentual, no experimental, sino el rendimiento porcentual. Entonces, como ustedes ya saben que el rendimiento teórico es el calculado, el que calculamos, entonces nosotros vamos a decir lo siguiente: el rendimiento es la cantidad, espérenme un momentico. Muy bien, entonces el rendimiento es cuánto se produce, es decir, rendimiento teórico es igual a la cantidad que se produce, es decir, masa en gramos que se produce,
¿cierto? Rendimiento de la reacción. Ah, no. Un momento no es. El rendimiento real, el rendimiento de la reacción es, espérame un momentico, yo voy a verificar un dato, porque creo que me iba a equivocar. No me quiero equivocar. Entonces, listo, está muy bien. Entonces, ¿cuánto se produce? Entonces, el rendimiento es así. Rendimiento porcentual, ¿cierto? Entonces, siempre lo vamos a llamar rendimiento teórico, rendimiento porcentual. Entonces, es igual, ojo, es igual a lo que se produce, a lo que yo produje, es decir, la masa o los gramos de producto o de reactivo, ¿cierto? De producto real, de producto, no, más bien la masa del producto en gramos, ¿cierto? Sobre la masa de ese mismo producto, pero valor teórico por 100. Listo, así de sencillo. Entonces, ¿qué es? Yo siempre voy a obtener unos gramos reales, ¿ok? Es decir, yo hago la reacción en la vida real y digamos que díganme cuánto obtuvimos ahorita de hexafluoruro cuando le dijimos que íbamos a producir 45, ¿cierto? Íbamos a producir 45 gramos. Entonces yo dije que yo iba a producir 45 gramos. Entonces este es mi valor teórico, 45 gramos de hexafluoruro, ¿cierto? Pero en la vida real yo voy a hacer esa reacción y resulta que cuando yo pongo a hacer la reacción, yo no produzco los 45 gramos, sino produje 44.3. Ay, me quedó faltando, me quedó, como dijo por ahí el compañero Santiago. Y entonces una nevera me quedó a medias. O me quedó, ¿cómo fue que me dijiste, Santi? ¿Que la nevera había quedado qué? Bueno, no me acuerdo. Pero ya me olvidé. Sí, lo que quiso decir es que no quedó bien, pues no quedó la nevera completa, ¿cierto? Con el gas completo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la vida real eso no va a pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros siempre vamos a colocar la cantidad que se produce realmente, es decir, en la vida real, versus lo que yo calculo, 45%. La pregunta que ustedes me harían, profe, ¿yo cómo sé cuánta masa se produce en gramos? No, yo hago la reacción en la vida real y pongo esa masa aquí. ¿Y en los ejercicios cómo hago? No, ese es un dato que se da. A mí me dicen, realmente de ese hexafluoruro de azufre se produjeron 42.36 gramos, pero usted necesitaba producir 45. Entonces, si usted realmente produjo 42.6, ¿cuánto es el rendimiento? Entonces, usted coge 42.6, lo divide sobre 45 y lo multiplica por 100. ¿Listo, chicos? ¿Me puede explicar de nuevo esta? Claro que sí. Mire, otra vez, ¿cuánto dijimos que íbamos a producir de hexafluoruro? 45 gramos, ¿cierto? 45 gramos. Pero cuando hicimos la reacción en la vida real, se le puso se calentó el azufre, parte del azufre se evaporó, parte de ese azufre estaba bien, parte del azufre usted le puso lo que necesitaba, porque ya calculó cuánto necesitaba de flúor, lo puso a reaccionar y en la vida real realmente no produjo 45, sino 42.6 gramos. Listo. Como dice por ahí mi amigo Santiago, me quedó faltando una nevera, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿yo cómo calculo el rendimiento porcentual o el rendimiento de la reacción? Rendimiento teórico. Entonces, yo cojo 42,6 gramos, que son lo que se produjo en realidad del gas, sobre lo que se produce a nivel teórico, es decir, lo que yo necesitaba, por 100. ¿Cuánto les da, chicos? ¿Cuánto les da? 94.666%. Muy bien, me dio 94.666%. Quiere decir que el rendimiento de la reacción realmente es de 94.666%. No es de 100%. En la vida real casi nada es del 100%, ni siquiera las relaciones amorosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que
así es que se calcula el rendimiento. Este dato, cuando es real, me lo dan, pues en la materia. Pero cuando yo estoy en la vida real, yo hago la reacción y digo, hombre, con lo que produje me quedó faltando una nevera. ¿Qué pasó? Ah, es que la reacción no es 100%, no tiene un rendimiento del 100%. El rendimiento es de 94,777. ¿Sí me entendieron, chicos? Entonces, generalmente el dato real me lo dan y el dato teórico es lo que yo calculo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es real, este dato es real y esto es teórico. Entonces, el teórico siempre va a ser mayor que el real. ¿Listo? Compañeritos, ¿me entendieron? Puede ser, profe. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí vimos la clase por hoy. Voy a parar la grabación para que nos, ¿cierto? Para que nos brinde una buena grabación cuando terminemos.